Es el 2 de diciembre de 2010 y la FIFA se reunió en Suiza para anunciar qué país sería el anfitrión de las Copas del Mundo de 2018 y 2022. Habían reunido a una poderosa audiencia, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que estaba allí para respaldar la candidatura, el príncipe William, que trabajaba en nombre de la candidatura de Inglaterra, junto con el ex primer ministro de Bélgica. Pero incluso con todo este poder político, el destino de sus países estaba en manos de los 22 funcionarios de la FIFA con el poder de elegir al anfitrión. Estos funcionarios eran los dueños del destino de los países licitantes, pero muchos de esos hombres han sido acusados de abusar de su poder. Y en 2010 fue el momento en que dieron un paso demasiado lejos. La decisión de permitir que Rusia y Qatar sean los anfitriones de la Copa del Mundo fue una de las peores decisiones tomadas por una organización deportiva. Fue una catástrofe para la reputación de la FIFA, ya que se ha puesto en tela de juicio todo su legado. El anuncio desencadenó una cascada de acontecimientos que sacudieron el mundo del fútbol y casi quebraron a la FIFA. ¿Cómo pasó esta organización de organizar uno de los eventos deportivos más queridos del mundo a corromperlo? A principios del siglo XX, el fútbol ya era muy popular, principalmente en Europa y América del Sur, donde las selecciones nacionales habían comenzado a jugar entre sí. Un grupo de funcionarios en Francia formó la FIFA en 1904 para supervisar estas competiciones y promover el deporte. En 1930, inspirados por los Juegos Olímpicos, decidieron iniciar su propio torneo. La primera pregunta fue, ¿quién sería el anfitrión? De los 44 países miembros de la FIFA, en ese momento, 6 presentaron candidaturas para organizarlo. El Congreso de la FIFA, compuesto por un representante de cada país, se encargó de votar por un ganador, pero esta votación fue una fachada. No hubo concurso de licitaciones, se decidió a puerta cerrada por un grupo de hombres del comité. Finalmente, la FIFA le otorgó a Uruguay los derechos para organizar la primera Copa del Mundo, ya que era un lugar adecuado para hacerlo. Uruguay acababa de ganar las 2 últimas medallas de oro olímpicas en fútbol, pero también acordó pagar mucho dinero, incluidos los gastos de viaje de otros equipos, y compartir las ganancias con la FIFA. En julio de 1930, 13 equipos se unieron para jugar. Uruguay venció a Argentina en la fase final, y la FIFA obtuvo un sólido beneficio, sobre todo por la venta de entradas. La Copa del Mundo fue un éxito. Durante las siguientes 2 décadas, la FIFA decidió rotar el torneo entre Europa y América del Sur. La Copa del Mundo no era algo grandioso como lo es hoy. Hubo algunas mejoras en los estadios y en la infraestructura existente. Pero la Copa del Mundo no fue un evento verdaderamente global. Todo eso cambió cuando salió en la televisión. Una vez que todo el mundo pudo ver el torneo, la nación anfitriona se volvió mucho más visible, lo que llevó a muchos más países a querer ser anfitriones. A lo largo de los años 60 y 70, el número de miembros de la FIFA comenzó a explotar. En los años 80, contaba con cerca de 170 miembros, en su mayoría divididos en 6 confederaciones con sus propios torneos clasificatorios. La organización siguió enriqueciéndose. Las ganancias de la FIFA crecieron constantemente con casi todos los torneos hasta la década de 1980. Fue entonces cuando los patrocinios y los derechos televisivos de la Copa del Mundo pasaron a valer millones. Todo este dinero estaba controlado en gran medida por 24 funcionarios, los líderes de cada confederación y algunos altos funcionarios, como el presidente. A este grupo se le llamó Comité Ejecutivo, o EXCO. Tenían el poder de distribuir el dinero de la FIFA a sus países miembros para la construcción de campos de fútbol, la celebración de torneos y el establecimiento de programas juveniles. Los líderes de la FIFA comenzaron a utilizar prácticas corruptas para obtener y retener el poder. La corrupción que se desató le vino bien a los 2 presidentes. Joan Havelange, presidente de la FIFA entre 1974
y 1998, era abiertamente corrupto y también aceptaba sobornos. Joseph Blatter, presidente de la FIFA después de Havelange, quien era adicto al poder. Había una alta cantidad de miembros del comité que eran corruptos dentro de la FIFA, y Blatter ignoró sus excesos porque dependía de su apoyo para mantenerse en el poder. Fue en esta cultura de corrupción que la FIFA en 1964 decidió quitarle el voto a sus 144 miembros y dárselo al Comité Ejecutivo, lo que significa que para organizar la Copa del Mundo, los países solo necesitan ganar los votos de la mayoría del Comité Ejecutivo, solo 13 de sus 24 miembros. El hecho de que un grupo tan pequeño de hombres tuviera una posición tan poderosa, sin ningún control y equilibrio real, era un gran peligro. La corrupción de la FIFA no era un secreto, pero habían trasladado su sede a Suiza, lo que significaba que sus finanzas no podían ser rastreadas para confirmar la corrupción, al menos durante otra década. La candidatura a la Copa del Mundo de 2006 fue la más competitiva. Anteriormente, habían comenzado a aceptar ofertas de países fuera de Europa y América del Sur. En 1994, la FIFA le concedió los derechos de organización a Estados Unidos, en 2002 a Corea del Sur y a Japón. Para la Copa del Mundo de 2006, 5 países querían ser anfitriones y por una buena razón. Con más países desesperados por el prestigio de la Copa del Mundo, la FIFA encontró formas de enfrentarlos entre sí. Los países candidatos gastaron millones de dólares en eventos para impresionar a la FIFA y tratar de superarse unos a otros, prometiendo nuevos estadios, hoteles e infraestructura y lucrativas ofertas de televisión. Esto se convirtió en el lado público bien conocido del proceso de licitación. Cuando la votación de 2006 llegó a su fin, el Comité Ejecutivo eligió Alemania, gracias a la abstención de un votante en el último momento. Los periodistas revelaron más tarde que Alemania había sobornado al menos a 4 miembros del Comité Ejecutivo para obtener sus votos, incluido el funcionario que se abstuvo. Fue el primer incidente reportado públicamente que reveló que la FIFA tenía otra capa en su proceso de licitación que implicaba llegar a acuerdos con los miembros del Comité Ejecutivo por debajo de la mesa. Volvió a suceder con la candidatura para la Copa del Mundo de 2010, que ganó Sudáfrica. Más tarde, surgirían acusaciones de que también había pagado a los miembros del Comité Ejecutivo por sus votos. Este método se estaba volviendo vital para ganar, y en las siguientes 2 candidaturas destruiría el legado de la Copa del Mundo. La FIFA había decidido que la Copa de 2018 sería en Europa. Surgieron 4 postores: Rusia, Inglaterra, España y Portugal, y Bélgica y Holanda. Inglaterra, con su amplia infraestructura, era el gran favorito, pero, por supuesto, esto fue solo una parte de lo que se necesitó para ganar una candidatura a la Copa del Mundo. Los países que ganaron la votación ese día fueron los que pudieron invertir más dinero en todos los niveles del sistema de la FIFA. Rusia se compromete a gastar $10.000 millones y el uso de 16 estadios. Pero igualmente importante fue el hecho de que llenaron su oferta con personas ricas, influyentes y bien conectadas. El jefe de la candidatura rusa fue Igor Shuvalov, ex primer ministro del país, Vitaly Mutko, expresidente de la Unión Rusa de Fútbol, y Roman Abramovich, expropietario del Chelsea. Gracias a la influencia y el dinero de estas personas, el miembro del Comité Ejecutivo, Rafale Salguero, admitiría más tarde que acordó aceptar $1 millón por su voto de Rusia, y Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA, supuestamente recibió $5 millones por su voto. Rusia estaba utilizando todo el peso de sus corporaciones gubernamentales y conexiones para ganar cada capa del proceso de licitación, tal como lo había diseñado la FIFA, y no eran los únicos. A primera vista, la candidatura de Qatar era una posibilidad remota. Es un país bastante pequeño, con un equipo de fútbol que nunca se ha clasificado para la Copa del Mundo. También hacía demasiado calor. Las temperaturas podían alcanzar los 50 grados en el verano, y en 2010,
Qatar solo tenía una ciudad importante y un estadio lo suficientemente grande como para un partido de la Copa del Mundo. Pero lo que sí tenía Qatar es una de las mayores reservas de gas natural del mundo, con una enorme cantidad de riqueza, todo controlado por el emir del país, Hamad bin Khalifa Al Thani, y estaban dispuestos a utilizarlo para ganar la candidatura de 2022. Se comprometió a gastar la asombrosa cantidad de $200.000 millones en infraestructura y construir 12 nuevos estadios con aire acondicionado. Una oferta que otros países no pudieron igualar. Ellos no se olvidaron de Exco. Los periodistas alegarían más tarde que una empresa de propiedad catarí pagó a Jack Warner alrededor de $2 millones por su voto. También hay acusaciones de que Qatar realizó pagos a otros 3 miembros del comité ejecutivo. Las ventajas de Rusia y Qatar iban más allá de la riqueza. Eran los únicos 2 países autoritarios en la contienda, lo que significa que tenían más libertad para trabajar en el lado más malo de la candidatura. Si vienes de un estado autoritario como Rusia o Qatar, puedes hacer lo que quieras. La FIFA creó un proceso de licitación que inevitablemente sería ganado por el país con más dinero y menos responsabilidad. Los escándalos que siguieron casi destruyeron la FIFA. Las acusaciones surgieron semanas después de la votación de 2010, pero no fue hasta 2015 que el FBI arrestó a varios funcionarios en Zúrich e inició investigaciones sobre décadas de tratos de la FIFA. A pesar de que nadie ha sido juzgado por aceptar sobornos de Qatar, desde la votación, 13 de los 22 miembros del comité ejecutivo presentes ese año han sido acusados o expulsados de la FIFA. En medio de estos escándalos, Joseph Blatter renunció. En 2016, en un intento por limpiar sus actos, la FIFA le dio a sus 211 miembros el poder de votar sobre los anfitriones de la Copa del Mundo, una vez más. Pero la Copa del Mundo de 2018 en Rusia continuó según lo planeado, generando ingresos récord para la FIFA.